tardes. Supongo que todos saben de qué se trata este año. ¿Alguno no se enteró todavía? ¿Cuál es el lema de este año? ¿Sí? A ver. Impulso, muy bien. Impulso 2023. El Espíritu Santo nos va a impulsar, ¿no? Así como dice en Marcos, ahí en el capítulo 1, que impulsó a Jesús al desierto, ¿no? Así el Espíritu Santo nos va a impulsar en este tiempo. Y estaba mirando la palabra que se traduce como impulsar, en este caso, como que lo impulsó a Jesús, significa literalmente expulsar, ¿no? Expulsar. Es la misma que se usa, por ejemplo, cuando Jesús expulsa fuera a los demonios. Exactamente la misma. Esto lo que nos quiere decir es que implica una orden que se lleva a cabo de forma inmediata, ¿sí? Esto es lo que nos indica esa palabra, ¿no? Una orden que se cumple de forma inmediata. Por lo tanto, para que este impulso se cumpla, hacen falta dos personas. El que da la orden y el que la obedece, ¿sí? El que da la orden y el que la obedece. Nosotros sabemos que el que va a dar la orden en este tiempo es el Espíritu Santo. Y el que tiene que obedecer soy yo, ¿no? Cada uno de nosotros es el que tiene que obedecer, ¿no? Y bueno, un poquito de eso quería hablar, ¿no? De cómo puede ser nuestra obediencia. Hay algo que se llama deformación profesional, no sé si alguna vez escucharon hablar de esto. Y cuando yo escuché la palabra impulso, automáticamente pensé en matemática, ¿no es cierto? Es algo que me sucede a mí nada más, pero es un tema justamente, como digo, de formación profesional, ¿no? En la facultad yo doy una materia que es matemática aplicada, donde damos algo que se llama respuesta al impulso, justamente, ¿no? Respuesta al impulso de un sistema. Entonces, cada sistema tiene una cierta respuesta al impulso, ¿no? Y la respuesta al impulso caracteriza el sistema. Si se puede conocer cómo se va a comportar un sistema según su respuesta al impulso, No les voy a dar una clase de respuesta al impulso, ¿no? Pero no todos los sistemas responden de la misma forma. Algunos sistemas son más rápidos que otros. Por ejemplo, los sistemas eléctricos suelen ser más rápidos que los sistemas mecánicos. Dejando la matemática de lado, uno se da cuenta que uno aprieta una perilla y la luz se prende enseguida, ¿sí? Pero cuando uno quiere arrancar el auto, no es tan inmediato, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los sistemas eléctricos suelen ser más rápidos que los mecánicos. Pero también depende de otras cosas. Por ejemplo, el tamaño. Es mucho más fácil arrancar un motorcito así que arrancar una turbina gigante. Ahora, después el motorcito lo paro con 2 dedos y a la turbina anda a pararla, ¿no es cierto? No es tan sencillo tampoco. Entonces, de la misma manera, cada persona responde diferente al impulso, ¿sí? Cada persona tiene una respuesta distinta. Algunos son más eléctricos y son más rápidos. Otros somos un poco más lentos, ¿no? Pero cada persona tiene una diferente respuesta a ese mismo impulso del Espíritu Santo, ¿no? Y la idea es que nosotros respondamos lo más rápido posible. Y depende justamente de nuestra obediencia. Igual vamos a ver que Dios no nos va a desechar porque no respondamos tan rápido como Él quisiera, pero esa es la idea, ¿no? Que haya el menor retraso posible en nuestra respuesta a ese impulso del Espíritu Santo. Y Dios nos impulsa de diferentes maneras, y como dije, la respuesta de cada uno es diferente. Y lo que quería era simplemente ver algunos casos que a mí me vinieron a la mente, que tenemos en la Biblia, para que veamos cómo respondieron ellos, ¿no? Diferentes personas. Hay un montón. Yo agarré algunos nada más. Si no recuerdo mal, creo que son 4, ¿sí? Pero tenemos un montón de personas en la Biblia que fueron impulsados por Dios a hacer algo y bueno, y respondieron de diferente manera. En primer lugar, quiero ver el caso de Jonás. ¿Cuántos conocen el caso de Jonás? ¿Sí? Algunos sí, algunos no. Dice en el capítulo 1 de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. No sabemos cómo Dios le habló a Jonás. Ahora, por la manera que dice, vino palabra de Jehová a Jonás, a mí me da la idea como que fue algo que Dios habló al corazón de Jonás, ¿no? Porque le vino una palabra, como a veces nos viene a nosotros una palabra de Dios. Lo que sí sabemos es que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Tarsis. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo impulsó para allá y él fue para allá, ¿sí? Para el otro lado. Esa es una primera forma de responder al impulso. Nos parece extraño quizás que una persona haga eso, ¿no? Que Dios te mandó para allá y vayas para allá. Pero la verdad es que si lo pensamos en nosotros mismos, quizás no sea tan extraño, ¿no? Quizás muchas veces Dios te mandó para un lado y vos fuiste para el otro. Y después pones un montón de excusas. Quizás sean válidas, pero son excusas porque Dios no te mandó para allá, te mandó para el otro lado, ¿no? Y lo digo para mí también, ¿no? ¿Cuántas veces? A veces decimos, y lo que pasa es que ¿cómo sé que fue Dios el que me mandó para allá? Y la verdad es que cuando Dios te habla, sabes que Dios te habló. Y después te haces el distraído, pero sabes cuando Dios realmente te habló, ¿eh? Y Dios lo mandó a Jonás para Nínive y él se fue para Tarsis, y esto le trajo algunas consecuencias. Si ustedes recuerdan la historia, él se tomó un barco y vino una tormenta tan grande que el barco se hundía, los marineros no sabían qué hacer, o sea que no solo trajo consecuencias para él, sino también para los marineros. Finalmente lo tiraron al mar, a él, ¿sí? Se lo tragó un pez, ¿se acuerdan de esta historia? Se lo tragó un pez y luego el pez lo vomitó en la playa, ¿eh? Entonces, Jonás no quiso obedecer, hizo exactamente lo contrario de lo que Dios le mandó. Y Jonás oró, dice, cuando estaba adentro del pez. Jonás oró y entonces Dios mandó al pez a vomitar a Jonás en la playa. ¿Y qué hizo Jonás cuando el pez lo tiró en la playa? Fíjese que dice Jonás 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y terminó ahí. O sea, estaría bueno que hubiera dicho, y Jonás fue corriendo a Nínive. Uno pensaría, después de todo lo que le pasó, después de que oró y Dios le respondió, bueno, ¿qué más impulso que ese? Va a salir corriendo a obedecer lo que Dios le había dicho. Pero eso no pasó. O sea, era de respuesta lenta, Jonás, ¿sí? Como muchos de nosotros somos de respuesta lenta. Pero dice después, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. O sea, Dios le tuvo que dar un nuevo impulso, porque al primero no respondió. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Ahora sí fue para el lado que Dios lo había mandado. O sea, Dios le tuvo que volver otra vez a hablar a Jonás. Después, si quieren saber un poco más o no se acuerdan, léanlo, es cortito, son creo que 4 capítulos, Jonás es cortito. Pero lo que quiero resaltar acá es que la desobediencia inicial de Jonás le trajo consecuencias, no solo a él, sino a los que lo rodeaban, porque los que lo rodeaban también sufrieron. Pero Dios le dio una segunda oportunidad y le volvió a repetir lo mismo. Así que de la misma manera, Dios te da una segunda oportunidad, ¿no? Y eso está bueno. Si en algún momento Dios te mandó, te impulsó el Espíritu Santo a hacer algo y en su momento saliste para el lado contrario, bueno, hay esperanza. Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Y ese es el primer caso. El segundo caso que quería mencionar es el caso de Pedro. Dice que Pedro, ahí en Hechos 10, dice que Pedro estaba por almorzar. Una cosa muy común que todos hacemos, ¿sí? Menos en estos
distintos días, pero en general almorzamos, entonces era el mediodía, Jonás tenía hambre y iba a almorzar, ¿no? Y bueno, tenía una azotea y subió a la azotea, se ve que era un lindo lugar, estaría lindo el clima, y fue ahí a almorzar y le iban a traer la comida. Y mientras él solamente estaba pensando en comer, Dios pensó en otra cosa y le vino una visión. No sé cuántos se acuerdan de esa visión. Dice que bajó como un mantel del cielo, ¿no? Y ahí había un montón de animales para comer, y Dios le decía: Pedro, levántate y come, ¿no? Pero esos animales eran animales que los judíos no podían comer. No sé cuántos saben que hay animales que los judíos no comen. Había cerdo, por ejemplo, que los judíos no comen, ¿sí? Y otro tipo de animales, algunos aves que no comen tampoco, ¿sí? Algún reptil que tampoco lo comen. Entonces había, dice, animales justamente de los que él no quería comer, ¿no? Entonces, Pedro le dice a Dios: mira, nunca comí nada de esto, y no quiso comer nada de eso. Y Dios se lo repitió 3 veces y ninguna de las 3 veces él quiso comer de eso, ¿no? Y entonces en el versículo 19, eso se los cuento como para entrar en tema, ¿no? Por si no se lo acordaban. En el versículo 19 de Hechos 10 dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro no había entendido todavía la visión, pero el Espíritu Santo le dice: ahora te van a venir a buscar y tenés que ir. Y Pedro dice que se quedó pensando en la visión. Yo me imagino que le venían, le hablaban y él estaba pensando en la visión. No podía pensar en otra cosa, ¿sí? Estaba pensando en esa visión, ¿eh? Y la verdad es que no entendió demasiado. No entendía, pero a pesar de no entender demasiado o nada, él obedeció al impulso del Espíritu Santo. Obedeció y fue. En este caso, Dios le habló primero por una visión y después le habló por una voz interior, dice, por medio del Espíritu. ¿Cómo sabemos que Pedro no obedeció en realidad sin entender la visión? Porque dice que cuando llegó a donde lo habían mandado, fue a la casa de una persona que se llamaba Cornelio y estaba con toda su familia. Lo primero que dijo cuando abrió la boca, les dijo esto: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Lo mató, les dijo de todo, ¿cierto? Yo no me quería juntar con ustedes, vine de mala gana, ¿sí? Ustedes son inmundos, personas comunes. Dios me dijo que no, que aunque sea así, yo venga igual, y vine sin replicar. O sea, él seguía sin entender, pero obedeció sin entender. Y eso está bueno, ¿no? A veces no entendemos todo, pero a pesar de eso está bueno obedecer. Dice después, no lo voy a leer, pero después de que Cornelio le contó que había visto un ángel y todo, recién ahí Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Eso lo dice en Hechos 10:34, ¿no? Recién ahí cayó Pedro, recién ahí entendió. Pedro tenía sus propias ideas religiosas, ¿no? Y esto podría haberle impedido obedecer, como a veces nos puede impedir a nosotros. Pero bueno, gracias a Dios que Pedro antepuso lo que el Espíritu Santo le dijo a lo que él pensaba. Otro caso que tenemos es el caso de Ananías. Ananías es una persona de la que no tenemos mucho escrito en la Biblia, pero hizo algo que fue muy importante. Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia, y Saulo perseguía y metía preso a los creyentes, ¿sí? Los metía presos, los maltrataba, los castigaba y los quería llevar a la muerte, ¿no? Esa era la idea de Saulo, y perseguía a la iglesia. Y no sé cuántos conocen, pero Saulo tuvo una visión. Él iba justamente a una ciudad que se llamaba Damasco a perseguir a los cristianos, y tuvo una visión en el camino. Y en esa visión él quedó ciego. Y dice que lo llevaron de la mano hasta una casa, ¿eh? Y en esto estaba Saulo cuando Dios le habla a Ananías. Y yo voy a
leer lo que Dios le dice a Ananías. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Ananías también fue impulsado por el Espíritu Santo para ir a orar por Saulo. Pero Ananías había escuchado la fama de Saulo. Quizás no lo conocía personalmente, pero conocía bien lo que hacía y qué era lo que había venido a hacer a esa ciudad. Por eso lo primero que hizo fue poner objeciones a lo que Dios le estaba diciendo, ¿sí? Señor, yo sé quién es Saulo. ¿Vos no sabés quién es Saulo? ¿No? Me estás mandando a hacer algo, seguro que es una trampa. Se hace el ciego y cuando llegue me va a matar. Eso es lo que estaba pensando Ananías. Por eso no se animaba a ir. Porque justamente para eso había venido Saulo a Damasco, ¿no? Él tenía sus dudas. Y a pesar de esas dudas y a pesar de esos prejuicios, Ananías obedeció al Espíritu Santo casi en forma inmediata. Hubo ahí un pequeño retraso, ¿no? Donde él se encojó un poquito, pero luego obedeció. Y el cuarto caso que quiero mencionar es el caso de Felipe. Ya lo mencionaron los pastores cuando dieron la palabra, ¿no? Dice en Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Si bien de esto ya hemos escuchado en estos días, no lo quería dejar pasar porque esta es la respuesta ideal, ¿no? Esta es como debería ser la obediencia, ¿no? Es lo más simple, ¿no? Acá dice que Dios le habló a Felipe por medio de un ángel. Menciono esto para que vean que Dios habla de diferentes maneras, ¿no? No siempre de la misma forma. El ángel le dijo: levántate y ve. ¿Y qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Así de simple, ¿no? Ojalá fuera para todos así de simple, ¿no? Pero a veces nos pasa lo que les pasó a los otros, ¿no? Y fue además para el lugar que el Espíritu Santo lo impulsó a ir, no fue para el otro lado como en el caso de Jonás. Tampoco puso excusas, simplemente obedeció, se levantó y fue, ¿eh? Esa sería la respuesta ideal. Y como les dije, hay un montón de casos más. Yo había anotado a Pablo, también había anotado otro montón, pero prefería cortarlo y no hacerlo tan largo, porque creo que con estos tenemos suficiente como para ver los diferentes casos, ¿no? Y acá podemos ver algunos impedimentos o algunas cosas que nos pueden impedir responder de forma inmediata en estos casos que estuvimos viendo. El primero es la rebeldía, que es el peor de los casos, ¿no? En Jonás vemos que había rebeldía, porque él quería hacer exactamente lo contrario a lo que Dios le dijo que hiciera. Fue rebelde a la palabra de Dios y hizo exactamente lo contrario. ¿Y por qué esta rebeldía? Porque él no estaba convencido que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. No estaba convencido. Él pensaba que lo que él pensaba era mejor que lo que Dios pensaba. Algunos dicen que porque, Nínive eran enemigos y tenía miedo de que lo mataran. Otros dicen que porque como Nínive eran los enemigos de Israel, a Jonás le convenía que Dios destruyera Nínive. Más allá de lo que él pensaba, él creía que lo que él pensaba era mejor que lo que Dios le estaba diciendo. Y entonces decidió hacer exactamente lo contrario, no obedecer, sino ir para el lado opuesto al que el Espíritu Santo lo impulsó.
Y ese es uno de los motivos que a veces hace que no obedezcamos, ¿no? No creer realmente que esa voluntad de Dios es como es perfecta, ¿no? Y que es la mejor, mucho mejor que cualquier idea nuestra o cualquier cosa que nosotros pensemos. Otra cosa que vemos que puede impedir que respondamos de manera inmediata son las ideas religiosas. Y no estoy usando religioso como algo malo, ¿no? Es uno de los insultos cristianos preferidos, ¿no? Decir religioso, ¿no? No lo estoy usando de esa manera, ¿no? Todos tenemos una religión, todos tenemos algo que estamos acostumbrados. Digamos, en la iglesia de Pedro siempre se hizo así. Entonces Pedro lo hacía así porque siempre se hizo así, ¿no es cierto? Y ahora Pedro tenía que cambiar el chip, tenía que cambiar lo que él pensaba para cumplir lo que el Espíritu Santo le impulsaba a hacer. Era algo nuevo, algo diferente, algo distinto a lo que él estaba acostumbrado a hacer. No era lo que él había hecho siempre. Y no era algo que no estuviera en la palabra, porque desde Abraham Dios le había dicho que iba a ser de bendición para todas las naciones. Entonces no era algo que no estaba en la palabra, pero sí era algo nuevo para Pedro. Jesús, antes de ascender, dijo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio solo a los judíos. ¿Dijo eso? No, dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, no era algo nuevo, ¿no? Era algo que Dios le había mandado, le había dicho que prediquen a todas las naciones. Se lo había dicho Jesús, se lo había dicho Abraham, pero él había aprendido, ¿no? Pedro había aprendido una forma de hacer las cosas, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso. Tenemos que desaprender, ¿no? Desaprender lo que hemos aprendido para poder obedecer lo nuevo que Dios tiene hoy para nosotros, ¿no? Para poder hacer algo nuevo. No es nuevo para Dios, está en la palabra. Es algo, o sea, Dios no te va a mandar algo fuera de su palabra. No es nuevo para Él, pero es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Que va fuera de lo que aprendí, de lo que me enseñaron, y por eso digo, tengo que desaprender para poder realmente obedecer y tener una respuesta inmediata al impulso del Espíritu Santo. Y gracias a Dios, Pedro obedeció aún sin entender, pero muchas veces nosotros no hacemos lo mismo, ¿no? Y por eso es importante que nos saquemos esas cosas que tenemos aprendidas. Y después tenemos el caso de Ananías, que son los prejuicios y preconceptos. Ananías ya había juzgado y había condenado a Pablo. Tenía salvación Pablo. Él ya lo había juzgado. Y con justa razón, no es que porque sí. Realmente Pablo estaba haciendo lo que Ananías pensaba que hacía. Por eso cuando Dios le dijo que vaya a hacer algo, Ananías presentó sus razones, pero Dios tenía otra cosa para Pablo, ¿no? Y lo quiso usar Ananías, simplemente porque quiso usarlo, y realmente otra vez gracias a Dios que Ananías dejó sus prejuicios de lado y obedeció, porque ustedes saben quién fue Pablo, ¿no? Pablo sentó las bases, digamos, de la doctrina cristiana. Si Ananías no hubiera obedecido, bueno, ¿qué hubiera pasado? Pero gracias a Dios Ananías obedeció al impulso del Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos sacarnos los prejuicios de encima para poder obedecer al Espíritu Santo, ¿no? Quizás la persona a la que nos impulsa el Espíritu Santo a hablarle es una persona que nosotros ya la tenemos prejuzgada y condenada, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener la mente abierta y el corazón dispuesto, ¿no? Para evitar eso. Y bueno, para terminar, lo hago cortito hoy. Hay un par de palabras que se repiten en todos los casos que vimos, ¿eh? No sé si prestaron atención, pero Dios siempre le dice: levántate y ve, ¿sí? Levántate y ve a la calle que se llama derecha, levántate y ve a Nínive, ¿no? Levántate y ve. Cuando el Espíritu Santo te quiere impulsar a hacer algo, lo primero que te pide es que te levantes. Levántate. Es lo primero que dice: levántate. Porque levantarse es un cambio de posición. Estás sentado y te tienes que levantar, ¿no?
es un cambio de posición. Puede ser que estés acostado y tenés que levantar para ir. Lo primero que tenés que hacer es levantarte. Ese cambio de posición es salir de la comodidad en la que estás. Estás cómodo en un lugar y el Espíritu Santo dice: levantate, salí de esa comodidad, hacer algo fuera de tu rutina, algo fuera de lo que haces siempre. Levantarte antes para orar, por ejemplo, o perder parte de tu tiempo de relax. Por ahí estás acostumbrado que llegas a tu casa de trabajar y te sentás en el sillón a mirar televisión y Dios te dice: levantate, hay que hacer otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Entonces, lo primero es levantarse y después ir. Levántate y ve. El impulso del Espíritu Santo te lleva a alguna parte, a un lugar diferente al que estás acostumbrado a ir. Él te envía hasta que se cumpla el propósito, ¿no? Y ahí es donde hay que ir. Siempre hay un envío cuando Dios te dice algo, ¿no? Siempre hay un envío cuando Él te pide hacer algo. Y esta palabra levantate me hacía acordar a cuando mencionó el pastor Zacarías 4:1, que dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. ¿Se acuerdan que lo mencionó el pastor, no? Me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y en Romanos 13, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. La iglesia ya está despierta. La iglesia de Cristo ya está despierta. El asunto es cada uno de nosotros que se despierte junto con la iglesia, ¿sí? Porque el clamor ya se está escuchando. Yo lo escuché ya hace bastante y se está escuchando, ¿cierto? Ahí viene el novio, ya lo estamos escuchando, ¿no? Y acá nos dice que el día se acerca, ¿no? El día se acerca y por eso es tiempo de levantarse. ¿Se acuerdan las 10 vírgenes? Cuando escuchó el clamor, era momento de levantarse y acomodar las lámparas y empezar a alumbrar. Es así, este tiempo ya hemos escuchado ese clamor y lo estamos escuchando todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, es tiempo de levantarse, es tiempo de responder al Espíritu Santo, es tiempo de buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra, es tiempo de renunciar a lo que hemos aprendido o a lo que creemos y entender lo nuevo que Dios tiene en este tiempo. Es tiempo de olvidarnos de los prejuicios y de tener una respuesta rápida al Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre, tu palabra que es viva y eficaz, te pido que en este tiempo pueda obrar en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo entrego mi corazón y te pido que cada uno en este lugar pueda hacerlo, que nuestros oídos puedan estar atentos. Padre, renuncio a todo lo que aprendí, a todo lo que creo saber y quiero escuchar